Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Tauro y Cáncer, dos signos que, aunque pertenecen a diferentes elementos, tierra y agua respectivamente, pueden formar una conexión muy especial. A lo largo de este video, analizaremos cómo se relacionan en diversas áreas de la vida, desde el amor y la familia hasta la amistad y el trabajo. También veremos cómo se comportan en temas como la comunicación, los viajes, las finanzas y cómo enfrentan los desafíos juntos. Si estás interesado en saber cómo Tauro y Cáncer interactúan en diferentes aspectos de su relación. Tauro es un signo de tierra regido por Venus, conocido por su estabilidad, practicidad y su amor por la belleza y el confort. Cáncer, por su parte, es un signo de agua regido por la Luna, famoso por su sensibilidad, su capacidad de cuidado y su necesidad de seguridad emocional. Ambos signos valoran profundamente las conexiones personales, lo que hace que esta combinación sea muy prometedora cuando se trata de relaciones cercanas. En este video profundizaremos en cómo estas características influyen en su interacción en diferentes contextos. La conexión emocional entre Tauro y Cáncer es una de las más sólidas del zodiaco. Ambos valoran la seguridad y el apoyo en una relación, lo que les permite crear un vínculo emocional profundo. Mientras que Cáncer busca estabilidad y protección emocional, Tauro puede ofrecer precisamente eso con su naturaleza confiable y constante. Imagina una situación en la que Cáncer tiene un mal día y busca refugio en su pareja. Tauro estará allí para ofrecerle consuelo con gestos prácticos y palabras de aliento, proporcionando el ambiente de seguridad que tanto necesita. En cuanto a la comunicación y el afecto, Tauro y Cáncer tienden a expresarse de manera similar, lo que les ayuda a evitar muchos malentendidos. Ambos son signos que prefieren mostrar su amor a través de acciones más que palabras. Tauro demuestra su afecto con gestos tangibles, como preparar una cena romántica o crear un ambiente acogedor en casa. Cáncer, por su parte, expresa su amor cuidando de las necesidades emocionales de Tauro, siendo siempre atento a sus sentimientos. A pesar de esta afinidad, pueden surgir desafíos si uno de ellos se cierra emocionalmente. Cáncer, siendo más sensible, puede sentirse herido si Tauro no muestra suficiente empatía en momentos de necesidad, mientras que Tauro podría sentirse abrumado por la intensidad emocional de Cáncer si no se maneja con tacto. La compatibilidad sexual entre Tauro y Cáncer es generalmente alta debido a la naturaleza sensual de ambos signos. Tauro, con su enfoque en el placer físico y los sentidos, se complementa bien con Cáncer, quien busca una conexión emocional profunda en la intimidad. Juntos pueden crear una relación sexual muy satisfactoria, donde la sensualidad de Tauro se combina con la ternura de Cáncer. Sin embargo, como en cualquier relación, pueden surgir pequeños conflictos si Cáncer siente que Tauro es demasiado enfocado en lo físico sin suficiente profundidad emocional, o si Tauro siente que Cáncer es demasiado demandante en términos de atención emocional. Pero en general, la química entre ellos tiende a ser armoniosa, siempre y cuando ambos se esfuercen por comprender las necesidades del otro. En el ámbito familiar, Tauro y Cáncer forman una combinación muy sólida y armoniosa, ya que ambos valoran la estabilidad y el cuidado. Tauro, siendo un signo de tierra, busca crear un entorno familiar estable y materialmente seguro, mientras que Cáncer, un signo de agua, se enfoca en brindar apoyo emocional y cultivar relaciones profundas. Como padres, Tauro tiende a ser el proveedor constante, asegurándose de que las necesidades materiales estén cubiertas, mientras que Cáncer es el que se encarga de cuidar el bienestar emocional de la familia. Por ejemplo, Tauro podría encargarse de planificar las finanzas familiares y garantizar un hogar estable, mientras que Cáncer se aseguraría de que cada miembro de la familia se sienta amado y comprendido. Como hijos,
Tauro puede ser más reservado y autónomo, mientras que Cáncer tiende a ser más dependiente emocionalmente, buscando la cercanía familiar. Esta diferencia puede generar pequeños conflictos si Tauro percibe a Cáncer como demasiado sensible o si Cáncer considera que Tauro es distante emocionalmente. En cuanto a los conflictos familiares, Tauro puede frustrarse si siente que las emociones de Cáncer dominan la dinámica familiar, mientras que Cáncer podría sentirse herido si Tauro no responde a sus necesidades emocionales. Un ejemplo podría ser cuando Cáncer quiere pasar más tiempo en familia para mantener el lazo emocional, pero Tauro, enfocado en el trabajo y la estabilidad económica, podría no percibir esta necesidad con la misma intensidad. En una amistad entre Tauro y Cáncer, ambos encuentran consuelo en la lealtad y la seguridad que ofrecen el uno al otro. Les gusta disfrutar de actividades tranquilas, como compartir una comida casera, pasar tiempo viendo una película o disfrutando de un día de relajación. Tauro aporta la estabilidad y el disfrute de lo material, mientras que Cáncer añade la profundidad emocional y la conexión afectiva. En términos de lealtad y confianza, ambos signos son extremadamente fieles en sus amistades, valorando las relaciones duraderas. Un ejemplo es cómo Tauro siempre está presente para brindar apoyo práctico, mientras que Cáncer es el amigo al que recurrir cuando se necesita consuelo emocional. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Tauro percibe que Cáncer es demasiado dependiente, o si Cáncer siente que Tauro es insensible a sus sentimientos. A pesar de sus diferencias, su amistad puede ser muy fuerte, ya que ambos valoran la confianza y el apoyo mutuo. Tauro ofrece seguridad y consistencia, mientras que Cáncer brinda empatía y comprensión, lo que crea una conexión muy sólida y equilibrada. En el entorno laboral, Tauro y Cáncer son un equipo complementario y eficaz. Tauro, con su enfoque práctico y meticuloso, aporta estabilidad y perseverancia, mientras que Cáncer, con su intuición y empatía, puede captar las necesidades emocionales del equipo y del entorno laboral. En cuanto a la dinámica de trabajo, Tauro tiende a ser el que lidera en la planificación y organización, asegurándose de que todo siga un ritmo constante, mientras que Cáncer puede ser quien gestiona el bienestar del equipo, fomentando un ambiente laboral armonioso. Un ejemplo es cómo Tauro puede encargarse de gestionar un proyecto desde un enfoque práctico, mientras que Cáncer se asegurará de que todos los miembros del equipo se sientan apoyados y motivados. Ambos signos son trabajadores dedicados, aunque Tauro puede enfocarse más en la productividad y Cáncer en la armonía del grupo. Un posible conflicto podría surgir si Tauro, preocupado por cumplir plazos y objetivos, se vuelve impaciente con la necesidad de Cáncer de equilibrar el trabajo con las emociones del equipo. No obstante, si logran equilibrar sus diferencias, pueden formar un equipo formidable donde Tauro se enfoca en los resultados y Cáncer en las personas, creando un entorno laboral productivo y satisfactorio para todos. Ahora que hemos explorado cómo se relacionan Tauro y Cáncer en lo laboral, pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Tauro y Cáncer pueden formar un equipo equilibrado y altamente productivo gracias a sus estilos complementarios. Tauro, siendo un signo de tierra, aporta estabilidad, paciencia y una atención detallada a la ejecución de las ideas. Cáncer, como signo de agua, se enfoca más en la intuición, la sensibilidad y la inspiración emocional, lo que añade un toque de profundidad y significado a los proyectos. Juntos, Tauro y Cáncer pueden combinar la practicidad con la creatividad, logrando resultados que no solo sean estéticamente agradables, sino también emocionalmente resonantes. Por ejemplo, si están colaborando en un proyecto artístico, como la creación de un jardín o la decoración de un espacio, Tauro se encargará de asegurar que los aspectos prácticos, como la elección de materiales duraderos y la estructura del proyecto, estén en su lugar. Mientras tanto,
Cáncer aportará ideas que añadan un ambiente acogedor y personal, como elegir colores suaves y elementos decorativos que evoquen sentimientos de nostalgia o confort. Tauro se encargará de que todo esté bien ejecutado y organizado, mientras que Cáncer velará por que el resultado final tenga un toque emocional que conecte con las personas. Sin embargo, un posible punto de conflicto en sus colaboraciones creativas puede surgir si Tauro considera que las ideas de Cáncer son demasiado emocionales o poco prácticas, mientras que Cáncer puede percibir que Tauro está siendo demasiado rígido o se resiste a explorar nuevas posibilidades. Por ejemplo, si Cáncer sugiere agregar un elemento decorativo que, aunque emocionalmente significativo, no es funcional o práctico, Tauro podría oponerse por no considerar que añada valor tangible. En estos casos, es crucial que ambos signos aprendan a respetar las contribuciones del otro. Tauro puede beneficiarse al abrirse más a la inspiración emocional de Cáncer, mientras que Cáncer puede aprender a apreciar la solidez y fiabilidad que Tauro aporta a los proyectos. Ahora que hemos explorado cómo se complementan Tauro y Cáncer en una relación creativa, pasemos a ver cómo manejan la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Tauro y Cáncer tienden a evitar confrontaciones directas, prefiriendo mantener la paz y el equilibrio en sus relaciones. Tauro es conocido por su paciencia y capacidad para soportar las tensiones sin reaccionar impulsivamente, mientras que Cáncer, aunque emocional, prefiere resolver los problemas de manera tranquila y comprensiva, buscando preservar la armonía emocional. Sin embargo, esta tendencia a evitar los conflictos puede llevar a que algunos desacuerdos se acumulen y se resuelvan solo cuando ambos signos se sientan cómodos enfrentándolos. Por ejemplo, si surge un conflicto en su vida diaria, como una diferencia en cómo manejar las finanzas o la organización del hogar, Tauro podría optar por esperar hasta que las emociones se calmen antes de discutir el problema, mientras que Cáncer podría retirarse temporalmente para reflexionar sobre sus emociones antes de confrontar la situación. Esta dinámica puede funcionar bien, ya que ambos signos prefieren manejar los problemas de manera gradual y cuidadosa, pero también puede llevar a que las tensiones no se resuelvan inmediatamente. Un posible punto de tensión puede surgir si Cáncer se siente herido emocionalmente y espera que Tauro lo note sin necesidad de expresar directamente sus sentimientos. Tauro, al ser más pragmático, puede no darse cuenta de la profundidad emocional del conflicto, lo que puede frustrar a Cáncer. Por otro lado, Tauro podría sentirse frustrado si percibe que Cáncer no está siendo lo suficientemente claro en sus necesidades o preocupaciones. Para superar estas dificultades, es importante que ambos signos trabajen en la comunicación directa y honesta. Tauro puede aprender a ser más receptivo a las señales emocionales de Cáncer, mientras que Cáncer puede beneficiarse al expresar sus sentimientos de manera más clara y directa. Al combinar la paciencia y estabilidad de Tauro con la empatía y sensibilidad de Cáncer, pueden encontrar soluciones a sus conflictos que refuercen la confianza y el respeto mutuos, construyendo una relación más fuerte y equilibrada. Cuando se trata de explorar nuevos horizontes, Tauro y Cáncer tienden a complementarse bien, aunque sus enfoques puedan ser algo diferentes. Tauro, amante de la estabilidad y el confort, busca asegurar que cada aventura sea bien planificada y cómoda. Cáncer, con su naturaleza protectora y emocional, también prefiere la seguridad, pero se adapta mejor a los cambios de ambiente, siempre y cuando se sienta emocionalmente conectado y en control de la situación. Por ejemplo, mientras Tauro se encargará de elegir un alojamiento cómodo y asegurarse de que haya una buena organización, Cáncer se enfocará en hacer que el viaje sea emocionalmente enriquecedor. Ambos disfrutan de los pequeños placeres de la vida, por lo que un viaje en el que puedan relajarse y disfrutar de la tranquilidad, como una escapada a la naturaleza o una visita a la playa,
puede ser ideal para ellos. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Tauro se aferra demasiado a la planificación y la rutina, lo que podría frustrar a Cáncer, que valora la flexibilidad para adaptarse a las necesidades emocionales del momento. Un ejemplo sería que Tauro insista en seguir un itinerario estricto, mientras que Cáncer podría preferir hacer ajustes según su estado de ánimo o el ambiente del lugar. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre planificación y flexibilidad. Tauro puede aprender a relajarse un poco y permitir que los imprevistos aporten sorpresas agradables, mientras que Cáncer puede beneficiarse de la estructura que Tauro aporta, lo que le proporcionará una sensación de seguridad emocional durante el viaje. Juntos, pueden crear experiencias inolvidables y armoniosas, combinando comodidad y aventura. En el ámbito económico, tanto en una relación de pareja como en una amistad o en el trabajo, Tauro y Cáncer suelen formar un equipo estable y complementario. Ambos signos valoran la seguridad financiera, aunque tienen enfoques ligeramente diferentes sobre cómo lograrla. Tauro es conocido por su prudencia y su enfoque en la acumulación de recursos a largo plazo, siendo muy cuidadoso con el dinero y asegurándose de que los ahorros estén en orden. Cáncer, por su parte, también es cauteloso, pero su relación con el dinero está más ligada a la seguridad emocional, buscando asegurarse de que su hogar y sus seres queridos estén protegidos. En una pareja, Tauro puede encargarse de la planificación financiera, organizando los presupuestos y asegurándose de que se hagan inversiones seguras. Cáncer, mientras tanto, aportará su sentido práctico para hacer que el dinero se utilice de manera que beneficie a la familia o al hogar. Por ejemplo, mientras Tauro se asegura de ahorrar para el futuro, Cáncer podría gastar en mejoras para el hogar o en garantizar que haya un fondo de emergencia para cualquier imprevisto. En una amistad, ambos signos tienden a apoyarse mutuamente en temas financieros. Cáncer puede ser más generoso, dispuesto a prestar dinero si lo considera necesario, mientras que Tauro, aunque más cauteloso, también estará dispuesto a ayudar siempre y cuando la situación sea razonable y no comprometa su propia seguridad económica. En el entorno laboral, Tauro y Cáncer pueden ser buenos socios financieros. Tauro aporta la estabilidad y la visión a largo plazo, mientras que Cáncer aporta una intuición aguda para las oportunidades que podrían beneficiar a ambos. Juntos, son capaces de construir un entorno económico seguro y próspero. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro considera que Cáncer es demasiado emocional en sus decisiones financieras, mientras que Cáncer podría sentir que Tauro es demasiado rígido y no está dispuesto a tomar riesgos calculados. Para manejar estas diferencias, es fundamental que ambos signos encuentren un equilibrio que les permita aprovechar oportunidades sin comprometer la estabilidad financiera. Tauro debe aprender a confiar más en la intuición de Cáncer cuando se trata de tomar decisiones con el corazón, mientras que Cáncer puede beneficiarse al adoptar un enfoque más pragmático, aprendiendo de la planificación cuidadosa de Tauro. Al colaborar de esta manera, pueden lograr una gestión financiera exitosa y armoniosa. La relación entre Tauro y Cáncer es una conexión profundamente enriquecedora, caracterizada por su compatibilidad emocional y su enfoque en la seguridad. Tauro, con su naturaleza estable y su deseo de comodidad, se alinea bien con Cáncer, quien busca un ambiente emocional seguro y protector. Juntos pueden crear una relación sólida en el amor, la amistad y el trabajo, donde ambos signos se benefician mutuamente de sus fortalezas. En el amor, la combinación de la sensibilidad de Cáncer y la practicidad de Tauro puede dar lugar a un vínculo duradero y satisfactorio. En la amistad, su lealtad y comprensión mutua les permiten superar cualquier desafío que se presente. En el ámbito laboral, su enfoque complementario
puede llevar a una colaboración exitosa y productiva. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque sus diferencias pueden ser una fuente de fortaleza, también pueden generar conflictos. La comunicación abierta y el respeto mutuo son esenciales para navegar estos desafíos. Tauro debe aprender a ser más flexible y receptivo a las emociones de Cáncer, mientras que Cáncer puede beneficiarse al adoptar un enfoque más pragmático en la toma de decisiones. Para mejorar la relación, tanto en el amor como en la amistad y el trabajo, es fundamental que ambos signos trabajen juntos en un ambiente de apoyo y comprensión. Al reconocer y valorar sus diferencias, pueden construir una conexión más profunda y significativa, aprovechar sus fortalezas y abordar sus debilidades con empatía permitirá que Tauro y Cáncer florezcan juntos en cualquier tipo de vínculo.